queridos hermanos, muy buenas noches y vamos a comenzar en este momento con este tema que hoy traemos, 3 estados del creyente. Yo quiero decir que así como en el inicio del mundo el ser humano empezó de esta misma forma, así también en el cristianismo todos empezamos de esta misma forma. Digamos, lo que pasa en el mundo físico es sombra, ¿no es cierto? Por ser físico, es sombra de lo que pasa en el mundo espiritual. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán empezó juntamente con Eva en ingenuidad, ¿no es cierto? Así empezaron ellos, en ingenuidad. Luego de eso, ellos desobedecieron a Dios porque hablaron con la serpiente, en el caso de la mujer, y la mujer invitó al hombre del fruto y el hombre recibió. Aceptaron la contaminación. Empezaron ingenuos y aceptaron la contaminación. Al final terminaron en corrupción, ¿no es cierto? Y de ahí nace Caín y se ve todo lo que conocemos en la palabra. De la misma forma también en el camino del Señor. Yo he notado, mis queridos hermanos, que de alguna forma cuando aceptamos a Cristo, cuando todos, mis queridos hermanos, empezamos el camino de Dios, todos empezamos así, con una ingenuidad de no querer desobedecer a Dios, de no querer desagradar a Dios, de no querer hacer nada malo, ¿no es cierto? Yo no sé usted, hermano, pero yo recuerdo mis primeros años cuando yo decía, tengo casi un año, ¿no? O un año y nunca he faltado a un culto. ¿Qué será faltar a un culto, no? Y recuerdo en una oportunidad cuando algo pasó y no pude ir, mi querido hermano, y ese día yo estaba como que mirando así como un drogadicto, ¿no? Así como la gente del mundo, como aquellos que están ahorita como drogadictos, no pueden dejar de mirar algo. Invítalos a la iglesia, no tienen tiempo. Así como aquel hermano que prefiere no conectarse y dice, no, la veo después, dice, ¿no? Pero ¿por qué no ve después las cosas del mundo? ¿No es cierto? Y así estaba yo, hermano, pero para las cosas de Dios. Entonces yo recuerdo, mi querido hermano, que yo decía, ¿qué será faltar un culto? Y cuando falté miraba por todos lados, porque yo decía, no, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? He faltado un culto. Luego ya con los años me di cuenta de que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada, pero cuidé mucho el no contaminarme como algunos, que de repente faltan la primera vez, se dan cuenta que no pasa nada y dicen, bueno, no pasa nada, ¿no? Así que voy a faltar siempre, cada vez que quiera. Empezaron ingenuos, ¿no es cierto? Luego se contaminaron y al final terminan corrompiéndose. Para mucha gente, esta palabra ingenuidad es sinónimo de tonto, ¿no? He escuchado a cuánta gente decir, ¿qué cosa quieres? ¿Que sea ingenuo? ¿Ah? O sea, que sea tonto. Dios nunca te pide que seas ingenuo a modo de tonto. Lo que Dios te pide, como dice la palabra, ingenuos para lo malo. Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Todos cuando comenzamos en el camino del Señor, hermano, tenemos esto. Y es tu deber, mi querido hermano, cuidar este estado. Qué bendición es, hermano, para muchos creyentes mantenerse en este estado, en un estado de ingenuidad. Y por más que vengan otras personas a contaminarte, no, pero ¿por qué estás ahí? O no, ¿qué haces? Que tú haces caso al hombre, ¿no? O sino que vienen personas a querer contaminarte, no lo permitas. Que nadie te corrompa, que nadie te eche a perder, que nadie te malogre, que nadie te corrompa. Es mejor estar en ingenuidad, pero en el paraíso, que ser echado del paraíso y haber dejado ese primer amor y haber perdido privilegios con Dios, ¿no es cierto?, por aceptar contaminaciones de otras personas. Cuidado con las contaminaciones, ¿ya? Comenzamos, mis queridos y amadísimos hermanos, gloria a Dios. ¿No es cierto? Hoy jugamos nuestro mejor partido. ¿Cuál es nuestro mejor partido? Golearlo al diablo, ¿no? Golearlo al diablo. Así que vamos a congregar, mi querido hermano. Vamos a congregar, vamos a darle con todo al Señor. Hoy debemos de demostrar de que somos más cristianos que peruanos. ¿No es cierto? Acá no es de que somos peruanos, no. Somos más cristianos que peruanos. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hay de aquel hermano que prefiere dejar a un Dios a un lado por el partido? ¿No es cierto? ¿Es ingenuo? ¿Qué va? Ese es un vivazo. Ese es un vivazo. Si así lo hace con un partido, ¿qué será con otras cosas que le gusta? ¿En qué estará? ¿No es cierto? No, Dios es primero, mi querido hermano.
Dios es primero. Alguien que ha nacido de nuevo. Dice la Biblia que el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto. El que ha nacido de Dios, hermano, primero es Dios. Amén. Muy bien. Ingenuidad. Vamos, por favor, la ingenuidad simboliza al recién convertido, ¿no? Como cuando son niños. ¿Usted ha visto, hermano, la ingenuidad de un niño? ¿Cómo son los niños, no? Son ingenuos, todavía no tienen esa malicia del hombre o la mujer adulta, ¿no es cierto? Bueno, cuando recién comenzamos los caminos del Señor, ¿no es cierto? Tenemos de parte de Dios esa ingenuidad, ¿no es cierto? Y debemos de cuidarla, porque mucha gente empezó así y permitió ser contaminado, permitió contaminaciones, ya sea porque era un familiar, porque era un amigo, entre comillas, amigo, ¿no es cierto? Y al final terminó corrompiéndose. Y la palabra corrupción tiene que ver cuando algo se malogra y cuando algo se malogra apesta, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia en el primer estado, ¿no? En el primer estado de ingenuidad, ¿no es cierto? Muy bien, usted sabe, mis queridos hermanos, usted sabe que también, por ejemplo, simbólicamente estos tres estados demuestran los tres estados que habla el último libro de la Biblia, Apocalipsis. El Apocalipsis habla, por ejemplo, y dice, ¿no es cierto?, de que hay estado frío, tibio y caliente. ¿No es cierto? A la iglesia de la Odisea, por ejemplo, se le dijo, ¿no? Que se le dijo, ¿cuánto quisiera de que fueras frío o caliente? ¿No? Porque si eres frío, bueno, te has decidido como el inconverso. Si eres caliente, eres metido como el consagrado. Pero eres tibio, o sea, habla de frío, tibio y caliente. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Frío, tibio y caliente, ¿no es cierto? Frío, el que ya se corrompió. Tibio, el que está, digamos, el que quiere hacer las cosas bien, pero se deja contaminar con cosas malas. ¿No es cierto? No, no. Frío, tibio y caliente. ¿No es cierto? Caliente el que está, que dice, no, a mí no me corrompas, déjame a mí dar lo mejor para mi Señor, déjame servir a Dios. ¿Por qué me invitas a otra iglesia si yo ya tengo iglesia? No me corrompas, anda, predícale al que no tiene a Cristo. ¿No es cierto? Déjame a mí. No, pero ¿por qué haces eso? Yo hago eso porque Dios me ha mandado en la palabra. No me corrompas, no me eches a perder. Entonces, bienaventurados los que guardan esa ingenuidad que debemos de tener todos en la palabra y hacia lo malo también. Romanos 16, 19. Vamos para allá, nuestra amada hermana Reinita Camasca. Romanos 16, 19. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, 19 de la siguiente manera. Porque vuestra obediencia, dice el apóstol Pablo, ha venido a ser notoria. Nota, no dice el que crean solamente. Está hablando a cristianos que creen, pero los que creen deberían de ser obedientes. Digo esto porque hoy en día se ha metido fuertemente una doctrina que dice, basta que creas. Pero si solamente bastara con que creas, según Santiago, los demonios también creen. Entonces también ellos se irían al cielo, imagínate. Entonces no es solamente creer. Creer es la puerta, ¿no es cierto?, para el reino de Dios. Pero si has creído verdaderamente, los que creen son obedientes. Son obedientes. Por eso yo creo que el día de hoy están aquí, ¿no es cierto?, los que realmente han nacido de nuevo y porque han creído, entienden que estamos, digamos, en un servicio de obediencia para nuestro Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, dice, a todos, ¿no es cierto? Así que me gozo de vosotros, dice el apóstol Pablo a los romanos, pero quiero, dice Pablo, que seáis sabios para el bien, ¿no? O sea, para lo bueno, no quiero de que seas alguien interesado, que te guste aprender, sabio, que quieras saber. Todo lo que es lo bueno, debes de querer saber, debes de querer aprender. Para todo lo que es lo bueno, debes de querer ser sabio. Sabio, alguien que sabe, ¿no? Quiero que seáis sabios, que sepas todo lo que es lo bueno. Vamos a ponerlo, sabios para el bien, esa palabra. Pero mira la palabra que sigue, porque como ya hemos visto, el apóstol Pablo le dice a los romanos, quiero que seas para lo bueno sabio, sabios para el bien.
Ahora dice, e ingenuos. ¿Está notando la palabra ingenuidad? Ingenuos para el mal. Subraya esa palabra, reinita, ingenuos para el mal. Aleluya. Yo he conocido, hermano, en mi caminar que tengo en el Señor, he conocido gente, hermano, corrompida dentro de las iglesias. Salimos, por favor. He conocido gente corrompida, malograda, gente en las iglesias, hermano, de verdad. He conocido a mundanos, gente inconversa, que son más sanos que mucha gente metida en las iglesias. Pero ¿qué pasó, mi querido hermano? Pasó de que muchos de ellos empezaron siendo ingenuos, empezaron aquí, pero dejaron que otros los contaminen, o dejaron que cosas los contaminen, o se dejaron contaminar. Al final perdieron esa ingenuidad y terminaron corrompidos, ¿no? La palabra corrompido significa algo que se ha podrido, que se ha malogrado, algo que se ha echado a perder, que ya no sirve ya. ¿No es cierto? ¿No es cierto que ya no sirve ya? Corrompido es peor que contaminado, ¿no es cierto? Peor, porque digamos un contaminado, digamos con alguien que se ha contaminado de algo, le puede salvar la vida con medicamentos, ¿no? Porque se ha contaminado, se ha, digamos, ¿cómo decirlo? Se ha contaminado, ¿no? Hay una contaminación en algo, en alguna parte de su cuerpo, pero al que ya se corrompió, ya está, hermano, ya que hiede, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya está muerto. Muy bien. Entonces, note, ingenuidad, ¿no es cierto? Ingenuidad. Por eso yo quiero el día de hoy motivarte, mi querido hermano. Quiero motivarte el día de hoy. Esa ingenuidad que tienes para las cosas de Dios, guárdalas. Porque va a haber mucha gente, mi querido hermano, que te va a hablar. Van a haber mucha gente que te va a impulsar. No, pero ¿por qué? No, pero esto. No es cierto. Ten cuidado. Y lo peor de todo es de que a veces ellos dicen, no, que tú eres tonto. No, no eres tonto. Una cosa es ser tonto y otra cosa es ser ingenuo. ¿No es cierto? Qué lindo, por ejemplo, cuando nosotros sabemos criar a nuestros hijos, ¿no? Y a veces nuestros hijos van al colegio y a veces, hermano, nunca falta por ahí un malogrado, un corrompido en el colegio, que le dice, pero fuma, pero toma. Oye, ¿qué? ¿Tú eres virgen? ¿Pero por qué eres virgen? ¿Qué? ¿Quieres que te ponga vela? ¿No? ¿Qué? ¿Pero por qué eres virgen? ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Pero qué? Hijito de mamá. Ay, hijito de mamá. Vas a hacerle caso a tu mamita. Nunca falta un corrompido que intenta contaminar a nuestros hijos, que tienen esa ingenuidad porque son de casa. ¿Sí o no? ¿Ahora me entiendes? ¿Me entiendes lo peligroso que es? Bueno, trae ese ejemplo a las cosas de Dios. ¿No es cierto? De la misma manera, no permitas que nadie te corrompa, no permitas que nadie te malogre, no permitas que nadie te eche a perder. Escúchame bien, ni tu cónyuge. Digo esto porque a veces de repente la hermana tiene un marido que no es cristiano. Tú atiéndelo, sea una buena esposa, respétalo, ámalo, pero en las cuestiones espirituales él no debe de meterse en tu vida porque la salvación es personal, que nada te corrompa, ¿no es cierto? Si él está muerto espiritualmente, ¿qué haces oyendo a un muerto? Eso se llama hechicería. No hables con los muertos. Habla con él para predicarle la palabra, pero no permitas que entren pensamientos sucios, que nada te corrompa, que nada te eche a perder. Yo quiero animar a todos mis jóvenes, a todos los jóvenes de la iglesia. Cuide esa ingenuidad que tienes, ¿no es cierto? A las jovencitas, de repente todavía eres virgen, cuide esa ingenuidad. No, es que mis amigas me molestan. Ellas te molestan porque quieren contaminarte. Y si tú permites la contaminación, terminarás corrompidas como ellas. No, mantente fiel al Señor. De igual manera también, jóvenes, sigue congregando. No, pero mis amigos me dicen que estoy echando a perder mi juventud. No te dejes contaminar. No te dejes contaminar. Si no, terminarás malográndote, pudriéndote, como muchos que empezaron aquí y terminaron acá. Sigue adelante. No hay mejor cosa que servir a Dios en la juventud. Y no te lo dice un pastor viejo, canoso, ahí con su bastón, que de repente en toda su juventud fue malogradazo y ya de viejo viene recién al camino de Dios. No, te lo dice alguien
que desde los 16 años sirve a Dios. Y desde esa fecha nunca me he ido al mundo. Y sirvo a Dios con todo mi corazón. Y cada día estoy súper, archi, mega enamorado de Dios. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús. No permitas que nada te contamine. No permitas que nada te corrompa. Mantén esa decencia, esa ingenuidad. Mantén el querer hacer las cosas bien. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Jehová, nuestro Dios. Amén. Muy bien. Entonces vamos al siguiente estado. Siguiente estado. Muy bien. Contaminación. Wow. Yo tuve amigos que cuando yo estaba con él, cuando empezamos los caminos de Dios, éramos ingenuos. Hoy no, sí, hay que hacer las cosas bien. No, no, eso no le agrada a Dios. No, sí, está bien. No. Se va a amargar, papito Dios. Se va a amargar, papito Dios. Y no queremos que se amargue, papito Dios. No, sí, lo correcto es lo correcto. No, primero es Dios. ¿No es cierto? Pero comencé a ver, hermano, amigos míos, que porque de repente entraban al Google y veían ahí que en otras iglesias sí se puede tomar. En otras congregaciones tú puedes bailar, métete tu baile, ¿no es cierto? Que en otras congregaciones tú puedes tomar, tú toma, hermano, toma, poquito pero toma, ¿no? Fuma, pero poquito nomás. Sí, pueden ir a fiestas y tantas cosas. Entonces ellos comenzaron a contaminarse, ¿no? Recuerdo mucho a un joven que siempre digo, hermano, hasta el día de hoy lo quiero mucho y yo oro por él, hermano. Él es un muchacho, un joven, hermano, que llegó a ser líder en nuestra amada iglesia. Era alguien bien dado a las cosas de Dios, le gustaba mucho la palabra. Era alguien que yo, hermano, le tenía un aprecio, le tengo un aprecio, hermano, muy... un aprecio le tengo, mi querido hermano, este muchacho. Siempre me causó alegrías, era muy pegado a mí, era alguien muy dado a la obra, hasta que conoció a un amigo de otra congregación, ¿no es cierto? Por eso cuidado cuando hay gente que te dice, no, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, tú escucha a tu ministro. A ti quien te pastorea no es el hermano de allá, ni siquiera, hermano, escúchame bien, ni siquiera es el líder es la persona que ayuda a tu ministro, ¿no es cierto? Pero tú escucha a tu ministro, escucha bien lo que te voy a decir. Esa persona que él conoció, mi querido hermano, agarró y comenzó a decirle, no, mira, escúchame, en la Biblia no hay pastores, eso no hay, todos somos hijos, el único pastor solamente es Dios. Y él comenzó, sí, ¿verdad? Claro, solamente Dios, los demás todos somos hombres. Y es verdad que todos somos hombres, pero Dios levantó entre los hombres 5 ministerios. Y luego comenzó a decirle, escúchame bien, eso de ofrendar, de diezmar, eso no es bíblico, eso no va. Si tú quieres, da, pero eso no tiene nada que ver. Y comenzó a nacerle primero lo contaminaron. Luego ese hermanito cada vez que me veía, siempre mi pastor, y me abrazaba, siempre me preguntaba de la Biblia. Luego lo veía alejado, lo veía que me miraba con amargura, lo veía todo serio. Y decía, ¿qué pasa, padre? ¿No? Al final terminó corrompiéndose. Hermano, se cambió, se fue a la iglesia de este, entre comillas, amigo que lo invitó a su iglesia, hoy está en el mundo. Entonces, yo he conocido, hermano, gente que empezamos aquí, pero se dejaron contaminar. No te dejes contaminar. No te dejes contaminar, mi querido hermano. Mira lo que dice aquí la palabra. Vamos a 2 de Corintios 7:1. Vamos para allá. 2 de Corintios 7:1. Muy bien, gloria a Dios, Padre Santo. Si todos los hermanos están aquí, hermano, conectados, ¿no? Mientras que estamos mirando la palabra, que gane Perú. Pero si los hermanos se han ido a ver el partido, que pierda Perú, hermano. No. No, sí, hermano. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar, hermano. No es una bromita nomás. Dice la palabra, así que, amados, dice el apóstol Pablo, ahora ya no a los romanos, sino a los corintios. No dice, puesto que tenemos tales promesas, o sea, puesto que tenemos la salvación como una promesa, limpiémonos. ¿Cómo que limpiémonos, mi pastor? ¿En qué sentido limpiémonos? Bueno, yo te he enseñado que la Biblia se rige en 3 verdades, espíritu, alma y cuerpo. Pero no es mi tema, pero vamos a hablar un poquito nomás. Limpiémonos de toda, nota la palabra, contaminación. Vamos a esa palabra, contaminación, vamos a
vamos a, digamos, a subrayarla, porque hay contaminaciones del alma, contaminaciones espirituales y contaminaciones de la carne. Mira, limpiémonos de toda contaminación, pero aquí habla de carne, pero también habla de espíritu. O sea que hay contaminaciones espíritu, contaminaciones del alma y contaminaciones de la carne. ¿No es cierto? Dice, perfeccionando, esta palabra espíritu también vamos a ponerla, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No es cierto? Contaminaciones de la carne y del espíritu, carne también. Entonces, hermano, hay contaminaciones. Hay cosas que pueden contaminarte. Hay cosas que pueden contaminar tu matrimonio, hay cosas que pueden contaminar tu familia, hay cosas que pueden contaminar tu obediencia a Dios, hay cosas que pueden contaminarte como un creyente en Dios en cuanto a tu fe. Hay cosas que pueden contaminarte como miembro de una iglesia, de tal manera que para ti era un privilegio antes congregar, recibir la palabra de tu iglesia, pero desde el día que alguien te contaminó y te habló al oído, entonces ya lo ves como no, hasta estás buscando defectos, estás buscando errores y estás pensando, me voy. Pero ¿por qué piensas eso? Porque te dejaste contaminar, porque lo que el diablo quiere es tu mal, lo que el diablo quiere, hermano, es tenerte de aquí para allá. Pero dice la palabra de Dios, límpiate, no permitas que nada te haya contaminado, analízate, escudriñate. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué permití que algo me contamine? ¿Por qué he permitido que mis pensamientos cambien? Si yo no era así, si yo antes tenía otra actitud, si yo antes era diferente, si yo antes no, así no estaba yo. Por favor, salimos. Si yo antes estaba en ingenuidad y todo me iba bien, ¿no es cierto? Yo antes estaba en ingenuidad, pero ahora siento que me he contaminado, siento que hay cosas en mi corazón, siento que hay cosas en mi mente, siento que hay cosas que pasan en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy así? Contaminaciones, contaminaciones. Muy bien, hermano. Vamos a ver otro texto, Hechos 15:20. Vamos para allá, por favor. Hechos 15:20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sino que se le escriba, que se aparten. Ese es un mandamiento para la iglesia, para nosotros, en el libro de los Hechos. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. Esta palabra, contaminaciones. Digamos, a subrayarla y luego vamos a pedir a nuestra hermana Reina que subraye la palabra ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Esas palabritas mencionadas. Que con mucha paciencia lo haga, ¿es cierto? Porque son 4 cosas que, por ejemplo, aquí en esta reunión que se hizo, se pidió que los nuevos creyentes, que los nuevos cristianos eviten contaminarse con esas 4 cosas que la Biblia enseña. Mi pastor, solamente son 4 cosas. Son mucho más, hermano, ¿no? Inclusive hay un tema que yo tengo que se llama contaminaciones, ¿no? Y ahí hablo de que hay contaminaciones del espíritu, contaminaciones del alma y contaminaciones del cuerpo. Y luego entro qué cosas contamina el espíritu, entro a qué cosas contamina el alma, porque no es lo mismo, y qué cosas contamina el cuerpo, ¿no? Pero ya eso y mucho más lo hablaremos en otro momento. Mira acá, contaminaciones. ¿Ve? Le está hablando a cristianos, a la iglesia. Entonces no permitas que nada te contamine. Contaminaciones. ¿Qué contamina, por ejemplo? La idolatría. La idolatría, ¿no? Ahora, aquí no le habla a los de la iglesia imperial. Aquí le está hablando a creyentes. Entonces, cuidado con la idolatría. ¿No es cierto? Si mi pareja no está, entonces yo no puedo servir al Señor. ¿Cómo que yo no puedo servir al Señor? O sea que tú eres menos que Lot. ¿No es cierto? O sea, de que Lot, siendo alguien, hermano, defectuoso, amado hermano, tuvo una mejor actitud. No, hermano, la salvación es personal, mi querido hermano. Si tal vez estás pasando problemas y tu pareja ya no está buscando a Dios, ora por tu pareja, dale buen testimonio, ayúdala, pero la salvación es personal, mi querido hermano. La salvación es personal, porque ya no es solamente problema de pareja, los hijos están mirando. Y no puedes echar a perder tu familia, mi querido hermano. Entonces, cuidado cuando ponemos, no. Si él se va, yo me voy.
¿no? Si ella, no, ¿qué es eso, mi querido hermano? Y cuántos hermanos mezclan el matrimonio con la salvación. Eso no dice la Biblia. Al contrario, hermano, en la Biblia hay un caso donde se ve de Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Que dice la Biblia que el esposo hizo las cosas mal y la mujer, siendo buena esposa, entre comillas, dice que acompañó la mentira del esposo. Y la Biblia dice que los dos se fueron al infierno. Así dice la Biblia, mi querido hermano. Los dos cayeron muertos. Lo correcto hubiera sido que si la mujer se da cuenta que el marido está mal, que la mujer diga, bueno, me da pena mi marido, pero yo no voy a caer en este desorden, yo no voy a caer en este robo, yo no voy a entrar en esta mentira. Lo amo a mi esposo con todo mi corazón, en el hogar, en el matrimonio, en la casa, en donde quiera, en la mesa, en el dormitorio, lo amo a mi esposo. Pero en las cosas de Dios, Dios es primero, ¿no es cierto? Así que, hermano, Biblia, ¿ya? Y no lo que hoy se predica, ¿no es cierto? Biblia. Demostremos lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, cuidado con esa idolatría, ¿no? Es que mis hijos, ¿no? Entonces está la hermana ahí, es que mi hijo, y está la otra líder que tiene como 4 hijos, igual sigue parada en el púlpito. Ay, es que mis hijos, y están ahí los miembros llevando a sus bebés, todo, y ellos sí congregan, ellos sí se esfuerzan. Pues hermano, por favor, ¿no es cierto? Yo tengo 3 hijos y nunca mis 3 hijos me han sido a mí un obstáculo, ni tampoco a la pastora, para que ella esté cantando y yo esté predicando y los dos estemos en la obra de Dios. Hermano, por favor, los hijos no son maldición, los hijos son bendición. Los hijos no son un estorbo, los hijos no son una excusa. Muchas gracias, hija. Los hijos no son una excusa. Así que, hermanos, por favor, ese asunto de que, ¿no es cierto? No, 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 hermano, Dios es primero, mi querido hermano, ¿no? Así que la idolatría, nada que ver con los cristianos. ¿Qué más? La fornicación. Jóvenes también, los casados con el adulterio, ¿no es cierto? También hay tipos de adulterio. Es otro tema también, ¿no? Hay tipos de adulterio. No solamente es el adulterio, hay tipos de adulterio también. Entonces, cuidado con todo lo que tiene que ver con lo sexual, ¿no es cierto? Que también fuera del orden de Dios son contaminaciones. También lo ahogado, ¿no es cierto? Lo ahogado, que tiene que ver con lo muerto, ¿no es cierto? Cuidado, mi querido hermano, con estar de repente ahí más para el mundo, ¿no es cierto?, que para la vida, que es en las cosas de Dios. Y de sangre, porque la sangre es la vida, ¿no es cierto? Lo que Dios manda, ¿no? No estén comiendo sangre, no coman sangre, eso dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos por favor a otro versículo de la Biblia de contaminaciones. Contaminaciones, segunda de Pedro 2:20. Padre Santo, ya pasamos la mitad. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:20, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todos empezamos en ingenuidad y yo quiero animar a mis hermanas de la gloria de Dios. Quiero animar a mis hermanos de la gloria de Dios. Quiero animar a la juventud de la gloria de Dios. Quiero animar a los matrimonios de la gloria de Dios, las familias de la gloria de Dios, que puedan mantener esa ingenuidad y que no permita que nada ni nadie los corrompa, que nada ni nadie te eche a perder, que nadie te malogre, ¿no? No te permitas malograr. A veces culpamos al diablo, pero muchos que se malograron se dejaron contaminar. Entonces, vamos a ver acá. Mira lo que dice la palabra. Ciertamente, ya no es el apóstol Pablo hablando a los romanos, ya no es el apóstol Pablo hablando a los corintios, tampoco son los apóstoles hablando en el libro de los Hechos, sino ahora es el apóstol Pedro diciendo en su carta, ¿no es cierto? Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, dice el apóstol Pedro, si habiendo ellos escapado, ¿no? La gente que va a las iglesias y cree en el Señor, de las contaminaciones del mundo, vamos a poner la palabra contaminaciones del mundo, todo junto. Entonces, aquí habla de contaminaciones. ¿Y qué dice? ¿Contaminaciones de qué? Del mundo. He aquí otra contaminación, mi querido hermano y hermana, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, ya usted habla, ya usted luego ve que los que vuelven son porque no son de Dios. Pero dice contaminaciones del mundo.
Si alguien me pregunta a mí, ¿no es cierto? Mi pastor, ¿a usted le gusta el fútbol? A mí me encanta el fútbol. Me encanta jugar el fútbol. Me gusta jugar la pelota, me gusta jugar el fútbol, me gusta, hermano. ¿Y a usted le gusta mirar cuando juega Perú? Son mis partidos favoritos cuando juega Perú. Pero si va a jugar en un culto, 1000 veces más prefiero estar con mi Dios, porque eso lo puedo repetir. Y me ofende cuando hay un hermano tibio, carnal, que dice, no, pero más bien la prédica la veo después. Calla, carnalonzazo. ¿Así te llamas hijo de Dios? ¿Así te llamas cristiano? ¿No? ¿Cómo es posible, hermano? Qué ofensa para Dios, ¿no? Qué ofensa para Dios, hermano, que le digamos, ¿no? No, primero es la pelota, ¿no? Luego ya eres tú, Jehová, tampoco te pases, ¿no es cierto? ¿Quién te dio la vida? ¿Ah? ¿Quién te dio la vida, hermano? ¿Cómo se llama el entrenador de, ¿cómo se llama? De Perú, ¿cómo se llama? Marcarián, no sé. Bueno, no sé, hermano. Ya, ¿no fue Dios el que te dio la vida, mi querido hermano? Ya, pues hermano, por favor, primero es Dios. Primero es Dios, mi querido hermano. Así que yo quiero animarte con todo mi corazón. Antes de empezar, estábamos aquí con mi hijita Reina. Antes de empezar, hermano, se pusieron afuera los hinchas. Se pusieron, hermano, con sus maquetas, ¿no? Con sus también, con trompetas, ¿no? A tocar, ta, 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 ta. Y la gente, ¿cómo salía, hermano? Ahí ya no hay COVID. Ahí, hermano, la policía no arresta, ¿no? Tremendo bullón. Ahí nadie dice nada. Yo sé que lo que está diciendo alguien, pastor, tampoco no sea fanático. Eso, ahí nadie dice fanático. Pero si de repente sacamos una guitarra, amigo, Dios te ama, o comenzamos a predicar la palabra, serenazgo, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí viene el COVID, ¿no? Ahí sí viene el COVID. Entonces, el mundo, hermano, tapa arriba, ¿no es cierto? A lo malo le llaman bueno, aunque el fútbol no es malo, ¿ah? Lo puedes ver, pero nunca en elegirlo primero que a Dios. Y a lo bueno le llama malo. Impresionante, mi querido hermano. Entonces, vamos a leer aquí, ¿no es cierto? Hemos leído las contaminaciones del mundo. Primero es Dios, mi querido hermano. Recuérdalo siempre. Primero es Dios, ¿no? Así que yo no sé, no sé si ya acabó ya, me parece que ya acabó Perú ya, ¿no? Me parece que ya acabó. Espero que hayan ganado, hermano, ¿no? Espero que hayan ganado, ¿no? Y un hermano me decía hoy en la tarde, pastor, hoy día voy a escuchar la prédica con dos pantallas. En una lo mira usted y en otra veo el partido. ¡Ah, su Padre Santo! ¿Qué estás haciendo, hijo mío? No hagas eso, por favor. No le juegues al doble cachete a Jehová tu Dios, ¿no es cierto? Primero es Dios, mi querido hermano. Y eso es lo que yo intento decirte, ¿no? Eso es lo que yo te enseño como tu ministro. No soy perfecto, soy un hombre como tú, pero te enseño a amar a Dios. Te enseño que primero es Dios, ¿no es cierto? Ahora bien. Entonces, existen 3 estados, ¿no? Yo te pregunto, ¿en qué estado estás? Ingenuidad. Si estás aquí, te felicito y cuidado, no permitas que nadie te contamine, porque si permites que entre contaminación a tu vida, ¿no es cierto? Terminarás corrompiéndote como muchos, echándote a perder. ¿No es cierto? Si me dices, pastor, me han contaminado, pastor, he escuchado cosas, no sé, veo cosas, a veces no sé, pastor, los años han pasado, ya no soy el mismo, me he contaminado, pastor, y cosas que tengo en mi corazón, no sé, mi fe ya no es la misma, me han contaminado, he ido a la universidad y ahí el profesor dice de que el mono, que todos somos hijos de Chita, y pastor, como que no sé, mi fe ya no es la de antes, como que me han hablado del Big Bang, la explosión, pastor, y no sé, como que me he contaminado, pastor, ya no soy el de antes. Cuidado, no te dejes contaminar, cuida tu fe, cuida tu amor para con Dios. Así que necesitas ayuda, consejería aquí, urgente, para extirpar esa contaminación. Porque si sigues contaminado, pasarás a la tercera. Y la tercera es corrupción. Y cuando ya te corrompes, ya te echates a perder. Ahí te van a decir, vamos a consejería. Ahí vas a hablar como algunos hablan, ¿no? ¿Y para qué voy a consejería yo? Si el pastor yo ya sé qué me va a decir. Mira qué tremendo. Hay gente que cuando le dicen, vamos a consejería, responden, no, si yo ya sé qué me va a decir el pastor. O sea que aparte de estar mal, son profetas. Ellos ya saben ya qué les voy a decir. Qué tremendo, hermano. No, que me oren también para yo también ser profeta. Qué tremendo, hermano. Y ese es cuando ya estamos ciegos, ya. Cuando estamos ciegos, ya, ¿no? Entonces, cuidado con corromperte, ¿ya?
Vamos a glorificar el nombre del Señor, mis queridos hermanos, y pasamos al último punto, corrupción. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar, quiero invitarte a que participes. Quiero invitarte a todos mis líderes, ¿no? A modo de participar para saber que están ahí. Pongan amén. Todos mis líderes, ¿no es cierto? Y todos los obreros, tesoreros, participen y vamos a glorificar al nombre del Señor con todo nuestro ser. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, unas preguntitas te voy a hacer, hermano. ¿Y quién vive? ¿Quién te salva? ¿Quién te ha sanado? ¿Quién viene pronto? Mi querido hermano, Cristo. Palmas al nombre del Señor. Cristo, responde ahí, hermano. Cristo me ha sanado. Cristo me ha salvado. Soy de Cristo. Palmas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mi querido hermano, corrupción, el último estado. Empezamos aquí, ingenuidad, otros permiten contaminación y cuando los contaminan, si no buscan ayuda, corrupción. Oseas 9:9. Vamos para allá. Oseas 9:9. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra en Oseas 9:9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. ¡Qué tremendo! O sea que hay niveles de corrupción. Mi pastor, dice, no dice llegaron hasta la corrupción, dice llegaron hasta lo más bajo de la corrupción. O sea que hay niveles de corrupción. Hay niveles de corrupción. ¿Me puede enseñar eso, pastor? Por supuesto que sí, hermano. Eso y mucho más lo hablaremos en otro momento en el tema niveles de corrupción. ¿No es cierto? Entonces, dice la palabra, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Entonces, mi querido hermano, ¿qué sigue después de la contaminación? Sigue la corrupción. La corrupción. Repito, la palabra corrupción significa echarse a perder, significa malograrse. Cuánta gente en un tiempo servía a Dios con ingenuidad, servía a Dios con sonrisa, no se peleaba con nadie, era de bendición donde Dios los puso, valoraba todo, todo lo valoraba. Yo recuerdo gente que la primera vez que entró a la iglesia entraba con una sonrisa, miraba todo como diciendo, wow, qué tremendo, pero una vez que alguien los contaminó, su mirada cambió, hasta llegaban tarde, se dormían en el templo, ya ni saludaban, estaban amargos. ¿Quién los corrompió? Alguien los echó a perder. Por eso no permitas que nadie te contamine, no permitas ni que el diablo, ni que nadie te contamine, que nadie te contamine la mente, que nadie te contamine el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, mi querido hermano, en el nombre de Jesús. Corrupción, otro versículo, Gálatas 6:8. Vamos para allá, Gálatas 6:8. Gloria a Dios. Estoy tomando agüita, hermano, porque la otra vez tomé jugo de naranja. A mí me encanta el jugo de naranja, pero tomé una gotita y me quemó la garganta. No sé por qué estaba media ácida, creo, hermano. Y tuve problemas para predicar, pero el Señor me ayudó. Muy bien, agüita nomás. ¿Listos? Gálatas 6:8, ¿no? Entonces, ¿seguimos acá? Nos pasamos para acá. Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Vamos a poner esta palabra aquí, siembra, carne, corrupción. Porque aquí el pensamiento es que todo aquel, ¿no es cierto?, que habiendo empezado bien, comienza a andar en la carne, comienza a desobedecer a Dios, comienza a sembrar mal, comienza a hacer las cosas mal. ¿Qué es lo que se le viene? Corrupción. ¿Qué es lo que se le viene? Ruina. ¿Qué es lo que se le viene? Desgracia. ¿Qué es lo que se le viene? Se le viene, hermano, digamos, desbarrancarse. Eso es lo que se viene, ¿no? Entonces,
Pero luego dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Siembra espíritu, vida eterna. Entonces, ¿hay una corrupción? Sí. ¿Cuándo viene esa corrupción? Cuando das libertad a tu carne. No hay nada peor, mi querido hermano, que dejar de congregar voluntariamente. Acá en nuestra iglesia, hermano, hay un grupito pequeño de hermanos que a veces faltan a un culto. Cuando estaban las células, faltaban a un culto, pero no porque ellos querían, porque rotaban y porque en la empresa, si tienen como 40 años trabajando, si no rotan, los votan. Y la necesidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos hermanos hay que no pueden estar como otros? Pero ¿cuántos hermanos hay que voluntariamente, ay, hace frío, hoy día no voy, hace frío? O si no, estoy desanimado, hoy día no voy, ¿no es cierto? O si no, ay, creo que van a hacer algo y me van a decir que participe, me van a decir, ¿no? Y todo lo mío es solamente para el mundo, solamente para mí, solamente para lo que yo quiero. Así que mejor no voy para que no cuenten conmigo. Escúchame bien, todo lo que se hace, todo lo que se empieza mal, termina mal. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Todo aquel que siembra, opera, obra, camina, todo aquel que obra para su carne, ¿qué cosa viene? Corrupción. O sea, todo se va a echar a perder. Eso es corrupción. Todo se va a malograr. No hagas tal cosa. No permitas que la corrupción entre a tu matrimonio, entre a tu familia, entre a tu vida espiritual, entre el estar totalmente en la carne, desobedecer la palabra, desobedecer a Dios, hacer las cosas a tu manera. No hagas eso. No es cierto, porque eso no es correcto. Vamos para allá, mis queridos hermanos, gloria a Dios y aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y también, mis queridos hermanos, vamos a ver hoy el último versículo, ¿no es cierto?, en el punto corrupción, el último versículo, ¿ya? Entonces, qué hermoso, ¿no? Mira acá, los tres estados del creyente. Ingenuidad, ya dimos la base bíblica. Contaminación, ¿no es cierto? Todos empezamos así y el que no cuida su nivel y en vez de aquí, ingenuidad, crecer, madurez, crecimiento, ¿no? Permite que lo contaminen, ¡poc! Contaminado. Y si no busca ayuda, contaminado, ¡ploc! Se corrompe y se echa a perder. Corrupción. Ya vimos la base bíblica de contaminados y corrupción. Hemos visto Oseas 9, Gálatas 6 y Jeremías 6:28. Y aquí nos quedamos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Jeremías 6:28. Gloria a Dios. Jeremías 6:28. Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Los de Israel eran tremendos, ¿eh? Los de Israel eran tremendos. Todos ellos son rebeldes, se rebelaban siempre contra lo que Dios hacía y contra las autoridades puestas por Dios. Porfiados, son tercos. Por más que sepan que están mal, sí, pero es mi posición, sí, pero así pienso yo, sí, pero eso es lo que yo siento. Son tercos, ¿no? Israel le pasaban cosas, pero eran tercos, mi querido hermano. Andan chismeando. O sea, si algo piensan que no, en vez de hablarlo con la autoridad, lo andan chismeando por ahí. ¿No es cierto? Y eso no debe de ser así. Todo hermano, si ve a otro hermano, o toda hermana, si algo ve, no puede hablarlo a otro hermano. Tiene que ir donde su autoridad. Eso es importante. Si no, es chisme. ¿Cuándo algo deja de ser chisme? Cuando lo hablo con mi autoridad. ¿Eso dice la Biblia? Por supuesto. Si no, ¿para qué existe la consejería pastoral? ¿No? Si también fuera un chisme. Pero una autoridad está puesta, ¿no es cierto?, para escuchar lo que dicho a otros sería chisme. Chismeando, dice, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Padre Santo. Vamos a poner acá rebeldes, porfiados, pero no todos juntos, separaditos. Rebelde, porfiados, chismeando,
corruptores. Porque aquí da una característica, aquí dan características de personas que se han corrompido. Aquí lo que habla son características de personas que se han corrompido. Aquí, bueno, me gusta hacerlo todo así en vivo porque usted aprende cómo subrayar la Biblia. Ahora, también es bueno algo que usted sepa. Esta Biblia que yo tengo aquí es una Biblia gratuita para celulares y tablets, pero esta Biblia es diferente a otras porque la mayoría de Biblias no permite subrayar una palabra. A lo mucho te deja subrayar todo el versículo, pero a mí eso no me gusta, porque a veces en el versículo solamente hay una palabra la que me interesa. En cambio, esta Biblia, la que usa su pastor, sí me deja subrayar así de esta manera, ¿no? Y lo hago para que usted vea, ¿no? Y también pueda hacer lo mismo si usted gusta, ¿no? Si usted gusta. Entonces, ¿cuál es la característica de los que se han corrompido? Son rebeldes. Pero ese rebelde siempre fue rebelde, no. Al principio era una persona que se hablaba con todos, que saludaba a todos, era una persona que no tenía un espíritu de superioridad, sino que no le importaba, tranquilo, saludaba, sonreía, pero algo lo contaminó y en vez de buscar ayuda, terminó corrompiéndose. Y un corrompido es rebelde, como Coré, la rebelión de Coré. ¿Qué más? Porfiado. ¿No es cierto? Siempre fue terco, obstinado, terco. No. Antes era obediente. ¿No es cierto? Antes lo que Dios decía, la visión o la palabra, el consejo que se le daba, era alguien, pero ahora no. No sé qué pasó, un día cambió, algo ocurrió. Y vamos terminando con esto. Algo ocurrió y cambió. Y ahora se ha vuelto terco. Y por más que uno le diga, pero hermanito, ¿por qué no te levantas? No, yo estoy bien. Pero hermanito, mira, no estás congregando. No, pero Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero si Jehová es tu pastor, ¿por qué no le obedeces? Él dice no dejar de congregar. No, pero yo congrego en mi casa. Yo en mi casa pongo películas Moisés 1, Moisés 2. Uy, y las películas son mi pastor. ¿No? No, pero hermano, la Biblia no dice eso. No, claro que no dice. Pero yo en mi Facebook busco prédicas de otras iglesias, de otros hermanos. Y según la prédica que me gusta, o el pastor que me cae bien, o lo que dicen, según lo que yo pienso, esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia. Wow, hermano, tú no eras así. ¿Por qué cambiaste? No, yo estoy bien. Terco, ¿no es cierto? ¿Qué más? Chismeando. Hermano, no hables de esa manera. No, pero yo a la hermana la vi. Pero si tú dices que a la hermana la has visto y hasta líder eres tú, ¿qué haces contándole a otro hermano, hablando de una hermana? ¿Por qué no vas donde el ministro y le cuentas a tu ministro para que el ministro arregle ese problema? ¿No es cierto? ¿Qué haces hablando de un hermano, de una hermana, hablando a otros lo que a ti te parece, lo que tú estás de acuerdo? Eso no está bien, hermano. Háblalo con una autoridad, convérsalo con una autoridad. Dejemos ya esos chismes. No es chisme, son opiniones espirituales. No, hermano, no existe en la Biblia eso, ¿no es cierto? No existe. Si tú lo dices a una autoridad, entonces es la manera correcta. Si tú lo dices a cualquier hermano, ¿no es cierto? Se llama chisme. Imagínate, ponlo contra ti. ¿Qué pasaría si yo te sé algo a ti y yo me pongo a hablar con todos de ti? Ah, no te pases, hermano, no seas chismoso. ¿Te das cuenta? Entonces no hagas lo mismo. No, pero si lo hago yo, no es chisme. Ah, qué terco que eres, hermano. ¿No es cierto? Entonces, pero él no era así antes. Él era alguien antes que era muy temeroso de Dios, que hacía las cosas bien. ¿No es cierto? Él hacía las cosas bien, ¿no es cierto? Pero ahora está chismeando. Son características de alguien que se ha corrompido. Volvamos, por favor. Volvamos y tomemos medio minuto más, ¿no? Por ello, los tres estados del creyente. Los tres estados del creyente. Ingenuidad, te animo que te mantengas ahí. O si te has pasado para acá, que vuelvas a esa obediencia, a esa fe, a ese amor, a ese querer hacer las cosas bien, querer estar en el orden de Dios, estar ordenado y estar siempre haciendo las cosas bien. Ingenuidad, contaminación, cuidado con todo aquello que te contamine y cuidado con caer aquí, corrupción.